Muy buenas a todos, mi nombre es Luis García, estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica y hoy les vengo a hablar sobre el interruptor de apagado por compuerta y el transistor de monounión programable. El interruptor de apagado por compuerta, o GTO, son semiconductores discretos que actúan como interruptores completamente controlables, los cuales pueden ser encendidos y apagados en cualquier momento con una señal de compuerta positiva o negativa respectivamente. Esos componentes están optimizados de tener muy bajas pérdidas de conducción y diseños para trabajar en más demanda de aplicaciones industriales. Esos componentes son altamente utilizados en convertidores de altos voltajes, alta potencia y aplicación de baja y media frecuencia. Su estructura. Su estructura es un tiristor GTO, la cual su estructura es muy similar al tiristor SCR convencional, como se muestran en las figuras. Con 4 capas de silicio PNPN y 3 terminales externos de ánodo, representado por la letra A, cátodo, representado por la letra K, y una compuerta, representado por la letra G. Su funcionamiento. Un tiristor GTO, al igual que un SCR, puede activarse mediante la aplicación de señales positivas de sus compuertas. Sin embargo, se puede desactivar mediante señales negativas de la compuerta. Un GTO es un dispositivo de enganche y se construye con especificaciones de corrientes y voltajes similares al de un SCR. Un GTO se activa aplicando a su compuerta un pulso positivo corto y se desactiva mediante un pulso negativo corto. Mientras el GTO se encuentra apagado, no existe una señal de compuerta, el dispositivo se bloquea para cualquier polaridad en su ánodo. Pero existe una corriente de fuga IA. Con el voltaje de vías en directa, el GTO se bloquea hasta que el voltaje de ruptura VAK sea igual a VAO o VB0. En este existen procesos dinámicos de encendido. VAK, cuando sea igual a 3 voltios, la corriente IA la determinará la carga. Cuando el GTO se apaga y con la aplicación del voltaje inversa, solo con una pequeña corriente de fuga existente, una polarización inversa de VAK puede ser alcanzada cuando ocurra un corte. El valor de voltaje de ruptura inverso depende del método de fabricación para la creación de regeneración interna para facilitar el proceso de apagado. En un voltaje de polarización directo aplicado al ánodo y un pulso de corriente positiva aplicado al gate o la compuerta, el GTO se enciende y permanece de esa forma. Para esta condición existen dos métodos para apagarlo. Una es reduciendo la corriente del ánodo IA por medio de externos hasta valores menos de corriente de holding o IH, en el cual la acción regenerativa interna no es efectiva. Y la segunda forma es apagarlo por medio de un pulso negativo en gate, y este es el método más recomendable porque provisiona mejor control en el dispositivo. Las ventajas. La primera ventaja que ofrece este dispositivo sobre un SCR es la eliminación de componentes auxiliares en la conmutación forzada, que da como resultado una reducción de costo, peso y volumen. La segunda es la eliminación de ruido acústico y electromagnético debido a eliminación de bobinas de inducción en la conmutación. La tercera es la desactivación más rápida, permitiendo frecuencias de conmutación más altas, y por último, permite una frecuencia mejorada en los convertidores. Una de las aplicaciones más utilizadas de esto es en un generador de dientes de sierra o
un generador de señal de dientes o generador de señal de dientes de sierra. Al energizar la fuente, el GTO se encenderá y el resultado será el equivalente de cortocircuito de ánodo a cátodo. El capacitor C1 comenzará entonces a cargarse de voltaje de alimentación como se muestra en la imagen. Cuando el voltaje a través del capacitor C1 alcanza el valor por arriba del potencial Zener, el voltaje de compuerta cátodo y la corriente de la compuerta se invertirán. Con el tiempo, la corriente negativa de la compuerta será lo bastante grande para apagar el GTO. Una vez que este se apague, se obtiene la representación del circuito abierto y el capacitor C1 se descargará a través del equivalente de resistor R3. La constante de tiempo del circuito tau va a ser igual a R3 por C1, la cual determinará el tiempo de descarga. La selección apropiada de un resistor equivalente al R3 y un capacitor C1 producirá la forma de onda de dientes de sierra de la gráfica. Una vez que el potencial de salida VO o VO se reduce por debajo de VZ, GTO se encenderá y el proceso se repetirá. Ahora hablaremos del transistor de monounión programable. El transistor de monounión programable es un semiconductor de 4 capas PNPN, cuyo funcionamiento es similar al del UJT. En este tipo de tiristor, a veces se llama tiristor de disparo por ánodo, debido a su configuración. Al igual que el UJT, se utiliza como un oscilador y base de tiempos, pero este es más flexible, ya que la compuerta se conecta a un divisor de tensión que permite variar la frecuencia de oscilación sin modificar la constante de tiempo RC. Su estructura. El PUT es un dispositivo PNP ya anteriormente mencionado, con una compuerta conectada directamente a la capa tipo N intermedia, con 4 capas de silicio PNP, PNPN y 3 terminales externos, los cuales son ánodo, cátodo y la compuerta. Su funcionamiento. Como el símbolo lo sugiere, en esencia es un SCR con un mecanizado de control que permite duplicar las características del SCR típico. El término programable se aplica porque a RBB-N, que significa ETA, denotando la relación de retiro intrínseca del dispositivo, y VP, que es el voltaje de encendido del transistor, tal como se define con un UJT, lo pueden controlar los resistores y el voltaje de alimentación VBB, aplicando la ley de divisor de voltaje, y con una IG0 tendremos que el VG o el voltaje del gate va a ser igual a RB1 sobre RB1 más RB2 por el voltaje BB o el voltaje de alimentación, lo cual va a ser igual a ETA por el voltaje de alimentación, donde ETA es igual a RB1 sobre RB1 más RB2. Las características del dispositivo aparecen en la gráfica anteriormente vista, como se observa en el diagrama de estado apagado y baja V entre 0 y VP, y el estado de encendido están separados por la región inestable, como ocurrió para un UJT. Es decir, que el dispositivo no puede permanecer en estado inestable, simplemente cambiará de estado de apagado o a estado de encendido. El potencial VP o voltaje necesario para encender el dispositivo está dado por ETA por VBB más VD.
que significa la relación intrínseca de retiro por VBA más VD. En estos casos, VP representa un voltaje VAK, lo cual es la caída de voltaje en directa a través del diodo conductor. Por lo general, VD es igual a 0.7, pero esto variará dependiendo de qué tipo de construcción tenga el diodo, ya sea germanio o galio, aparte del silicio. Si es germanio va a ser 0.3 y si es galio va a ser 1.2 respectivamente. Por lo que tenemos que BAK será igual a BAG más BGK, y por consiguiente tendremos que BP va a ser igual a VD más VG. Entonces tendremos que VP será igual a ETA por el voltaje de alimentación, o VBB más 0.7 voltios en el caso del silicio. Ahora pasamos con la aplicación o una de las aplicaciones más comunes de estos. Una de las aplicaciones más comunes del PUT es como un oscilador de relajación, como se muestra en esta figura. En el momento en que se conecta a la fuente, el capacitor comenzará a cargarse hacia VBB, puesto que no existe una corriente en el ánodo en ese momento, como se muestra aquí. En esta gráfica podemos ilustrar lo que acabo de mencionarles. El periodo T requerido para alcanzar el potencial de VP lo da aproximadamente esta fórmula, que es el periodo va a ser igual a RC por logaritmo exponencial por VBB sobre VB menos BP. Cuando VP es aproximadamente ETA por VB, tendremos que el periodo será igual o aproximado a RC por el logaritmo exponencial por 1 más RB sobre RB2. En el momento en el cual el voltaje a través del capacitor es igual a VP, el dispositivo se encenderá y establecerá una corriente IA igual a IP a través del PUT. Si el valor de resistencia R es demasiado grande, no se puede establecer una corriente IP en el dispositivo y este no se encenderá en su punto de transición, como podemos mostrar en esta fórmula dada. Y el valor de R máximo estará dado por VBB más VP menos VP sobre IP. Se incluye el subíndice para indicar que cualquier R mayor a R máximo producirá una corriente menor que IP. El nivel que R también debe ser tal que la corriente sea menor a IV para que ocurran las oscilaciones correspondientes. En otras palabras, deseamos que el dispositivo entre en la región inestable y luego vuelva a su estado de apagado por el razonamiento similar de lo anterior, y observamos que R mínima va a ser igual a VBB menos VV sobre IV. El análisis anterior requiere que R se limite a la siguiente para el sistema oscilatorio sea que la R mínima sea menor a R y R sea menor a R máxima. Las formas de ondas que se muestran son respectivamente de VA,
VG y VK. Se puede observar que T o el periodo determina el voltaje máximo a VA que puede cargar. Una vez que el dispositivo enciende, el capacitor se descarga de inmediato a través del PUT y RK, y se tendrá que la caída de voltaje será la que se muestra en la gráfica de VA. Por supuesto, VK alcanzará su valor pico al mismo tiempo debido a la breve intensidad de corriente. El voltaje VG se reducirá de inmediato desde VG hasta un nivel un poco mayor a 0 voltios, como se muestra en la gráfica. Cuando el voltaje del capacitor caiga a nivel bajo, el PUT encenderá de nuevo y se repetirá esto cada ciclo con la carga. Ahora tenemos un ejemplo de lo anterior mencionado. El ejemplo dice: si tenemos una fuente de voltaje VBB igual a 12 voltios, una resistencia R de 20 kiloohms, un capacitor de 1 microfaradio, una resistencia K igual a 100 ohmios, una resistencia B1 de 10 kilos, una resistencia B2 de 5 kilos, una IP de 100 microamperes, una VV de 1 voltio y una IV de 5 miliamperes, determinaremos el VP, la resistencia máxima y la resistencia mínima, el periodo y la frecuencia de oscilación y las formas de ondas de BA, BG y BK. Si quieren pueden pausar el video para que copien el ejemplo. De primer momento buscaremos a VP y VP, mediante las fórmulas anteriormente vistas, sabemos que es eta por el voltaje de alimentación que tenemos más VD, que es el voltaje del diodo respectivo que tendremos en este caso será 0.7 voltios. Eta la podemos sustituir por su equivalente, que sería el divisor de resistencias. En este caso sería RB1 sobre RB1 más RB2 por el voltaje de alimentación más los 0.7 voltios del diodo. Esto dará que tendremos 10 kiloohms divididos entre 10 kiloohms más 5 kiloohms por 12 voltios más 0.7 voltios del diodo de silicio. Eso nos dará un resultado de 0.67 por 12 volts más 0.7, el cual nos dará un resultado de VP de 8.7 volts. Ese voltaje será el cual deberemos sobrepasar para que el transistor comience a trabajar. Luego tenemos la búsqueda de la R máxima, que como ya sabemos es igual a VBB menos VP sobre IP, lo cual nos da que tenemos una VBB de 12 voltios menos los 0.7 volts de la VP dividido entre 100 microamperes de IP, los cual nos dará una resistencia máxima de 33 miliamperes. Luego buscamos R mínima, que es VBB menos VV sobre IV, lo cual nos da que tenemos 12 volts de VBB o el voltaje de alimentación menos 1 volt de VV sobre 5.5 miliamperes. Eso nos da un resultado de 2 kiloohms. Y esto hace referencia a lo anteriormente ya visto, lo cual se refería a que el valor de la resistencia mínima debe de ser menor al valor de la resistencia R, y este valor de resistencia R debe de ser menor al valor de la resistencia máxima. Luego de eso buscamos el periodo, que el periodo va a ser igual a RC por logaritmo exponencial por
VBB sobre VB menos VP, lo cual será igual a 20 kiloohms por 1 microfaradio por logaritmo exponencial por 12 volts menos sobre 12 volts menos 8.7 volts, lo cual nos dará que será 20 por 10 a la menos 3 por logaritmo exponencial por 3.64, en lo cual obtendremos un resultado de 20 por 10 a la menos 3 por 1.29, lo cual será igual a 25.8 milisegundos. Para obtener la frecuencia de este circuito será igual a dividir 1 sobre el periodo y 1 sobre el periodo, lo cual nos dio 1.25.8 milisegundos, será igual a 38.8 Hz. Al final tendremos las formas de ondas de BA, BK y BG. Para BA tenemos que el periodo de esta es, como ya lo resolvimos anteriormente, es 25.8 milisegundos. Para BK, la cual será igual a BA menos VB, eso será igual a 8.7 volts menos 1 volts, lo cual será 1.7 volts de valor de voltaje pico. Y el VG será igual a eta por VBB, lo cual será igual a 8 volts. Hasta aquí llega la explicación de este ejemplo. Y hasta aquí llega mi presentación. Espero que le haya gustado y le haya servido